El video de hoy consiste en el análisis y el diseño de engranes rectos y helicoidales. Estamos viendo el capítulo 14 del libro de curso. Y básicamente lo que vamos a ver es justamente ese diseño y análisis para resistir la falla por flexión de los dientes y la falla por picadura en su superficie. La falla de flexión va a ocurrir cuando el esfuerzo del diente iguale o supere la resistencia a la fluencia o bien el límite de resistencia a la fatiga por flexión. Mientras que una falla superficial sucede cuando el esfuerzo de contacto es igual o excede el límite de resistencia a la fatiga de la superficie. La Asociación Americana de Fabricantes de Engranes, o ACMA, ha sido la autoridad responsable de difundir conocimientos sobre el diseño y el análisis de engranes. Sus métodos son de uso general en Estados Unidos cuando las consideraciones principales son la resistencia y el desgaste. Este es el método que vamos a estar utilizando en el curso y requiere un gran número de diagramas y gráficas. Son tantas que en este capítulo 14 se resumen de modo que escogemos solo un ángulo de presión de 20 grados, que es como lo más normal para engranes, y utiliza dientes de tamaño completo. Al hacer esta simplificación, vamos a reducir la complejidad sin evitar que entendamos bien cómo se aplica el método y nos va a servir para tener una buena introducción al mismo. En la tabla 14-1 que tienen disponible en el TEC Digital se encuentra gran parte de la nomenclatura que utiliza esta asociación, pero recordemos que lo que veamos aquí es de forma resumida para ángulo de presión de 20 grados y dientes de tamaño completo. La norma voy a tratar de dejárselas en el TEC Digital, todavía no la he conseguido, pero la pueden tener ahí de referencia en caso de que estén utilizando engranes que no cumplan esto o que las gráficas no estén en el libro o en la presentación. Para entender mejor los fundamentos del método ACMA, vamos a iniciar con conceptos elementales, como lo es la ecuación de flexión de Lewis y el concepto de durabilidad de la superficie. Wilfred Lewis introdujo una ecuación para estimar el esfuerzo de flexión en dientes de engranes. En esta ecuación lo que interviene es la forma de los dientes y esta ecuación es la base de la mayoría de los diseños de engranes, incluido el método ACMA. Para deducir la ecuación de Lewis, vamos a basarnos en la figura 14-1A, que se muestra en pantalla. Aquí tenemos un voladizo rectangular que tiene dimensiones T y F en su sección transversal, tiene una longitud L y una carga WT. Esta carga WT está uniformemente distribuida a lo largo de todo el ancho de la cara F. Vamos a tener un esfuerzo de flexión acá, que se calcula de acuerdo con esta ecuación 1 que acabo de señalar. Donde acordémonos que también, bueno, el esfuerzo podría ser calculado como CMC entre I. Sin embargo, al escribirla de esta otra forma, como aparece acá, en la primera ecuación que tenemos en pantalla, podemos hablar de el módulo de sección IC. Y para una sección rectangular, este módulo se calcula con esta otra ecuación 2 que tenemos acá. ¿Qué es lo que pasa? Es bueno tal vez expresarlo como la ecuación 1 y no como lo hacemos siempre de MC entre I, porque los datos de I entre C a veces están ya tabulados o son fáciles de calcular, como en el caso que tenemos ahí en pantalla. El esfuerzo de flexión, entonces, se puede calcular si hacemos esta sustitución como esta última ecuación 3 que tenemos acá, que sería 6 por la carga WT por L entre F por T a la 2, F y T y L siendo todas las dimensiones que estamos viendo en la figura 14-1A. Ahora, si tomamos la figura en pantalla, la 14-1B, vemos un solo diente del engrane. Podemos ver, por cómo está aplicada la carga, que el punto más esforzado sería este punto A de acá. Mediante triángulos semejantes, podemos escribir las ecuaciones
de que t entre 2 entre x es igual a L entre t entre 2. De esta forma podemos despejar ya sea x o L, de forma que sabemos que x es igual a t al cuadrado sobre 4L, o bien si despejamos L, vamos a tener que es igual a t al cuadrado entre 4x. Podemos también reacomodar la ecuación del esfuerzo de Lewis de forma tal que teníamos WT entre F, lo multiplicamos por 1 entre T a la 2 sobre 4L, y esto lo multiplicamos por 1 entre 4 sobre 6. Esto es reacomodando la ecuación y dejándolo en términos de estas nuevas variables que estoy introduciendo acá. Luego podríamos sustituir el valor L de acá en esta parte y multiplicar el numerador y el denominador por el paso circular que se denotaba como P. Y vamos a tener la ecuación del esfuerzo, ya con la nomenclatura que estamos utilizando acá, que sería esta ecuación que tenemos en pantalla, WT por P, que era nuestro paso circular, entre F, que es el ancho, por 2/3 de X por P. Recordemos que en la ecuación de Lewis, lo que les acabo de decir es que interviene la forma de los dientes. Y es por esto que podemos establecer un factor de forma de Lewis, con base en la ecuación que tenemos ahorita en pantalla. Y está directamente relacionada con la forma del diente. Vea que tome en cuenta aquí el X. Y ya vimos que el X dependía de T y de L. Y el paso circular. Al aplicar este factor en la ecuación del esfuerzo, vamos a tener finalmente la ecuación original de Lewis, que es esta que tenemos acá, en donde lo resume como el esfuerzo es igual a WT, la carga transversal, por el paso circular entre todo el ancho del diente. Bueno, no el ancho del diente, el ancho del diente sería T, entre todo el flanco. Y eso se divide entre Y, que es ese factor de forma de Lewis. Sin embargo, la mayoría de los ingenieros utilizamos el paso diametral en lugar del paso circular para la mayoría de los cálculos. Entonces, también vamos a poder encontrar la ecuación de Lewis de esta otra forma, en la cual cambiamos el paso circular por el paso diametral y tenemos un Y mayúscula que es diferente al Y minúscula, el cual se expresa de esta manera. 2x por el paso diametral entre 3. Y bueno, al utilizar estas ecuaciones, ya sea la forma original o la forma que nos es más común utilizar, estamos considerando solamente la flexión del diente e ignoramos la compresión debida a esta componente radial de la fuerza. Solo estamos tomando en cuenta el efecto de la flexión por WT. También implica, vean que estamos asumiendo WT en este diente, entonces implica que los dientes no están compartiendo la carga, pues estamos colocando todo WT en un solo diente, cuando en el capítulo 13 habíamos establecido que queríamos una relación de contacto que fuera siempre mayor o igual a 1.5. Esto lo que significaba era que en todo momento iba a tener siempre más de un diente en contacto. Sin embargo, Lewis hace la simplificación de que solo tengo un diente en contacto y eso es lo que implica aquí esta ecuación. En la tabla 14.2 que tenemos en pantalla, tenemos tabulados algunos de los factores de Lewis para el número de dientes que tenga un engrane. Estos datos tabulados son válidos siempre y cuando el ángulo de presión sea de 20 grados. Entonces es muy fácil obtener ese factor de forma de Lewis utilizando esta tabla y no utilizando la ecuación. Claro, si no está el número de dientes, podemos proceder, si conocemos la geometría, a utilizar la ecuación de la diapositiva anterior o podríamos también interpolar los datos.
Ahora vamos a tener efectos dinámicos. ¿Qué son estos efectos dinámicos? Estos efectos suceden cuando un par de engranes se impulsa a velocidad moderada o alta y generamos ruido. Las primeras pruebas que se realizaron para determinar este incremento de la carga por la velocidad constaban de acoplar y cargar a velocidad cero varios engranes con el mismo tamaño, el mismo material y la misma resistencia hasta la destrucción. Entonces básicamente tenían un engrane y empezaban a cargarlo sin darle ninguna velocidad hasta que fallara. Luego agarraban otros engranes igual del mismo tamaño, material y resistencia y se probaban hasta la destrucción, pero esta vez empezaban a probarlo con velocidades distintas. Entonces lo ponían a girar, empezaban a aumentar la carga hasta que fallara. ¿Esto qué pasó? Que por ejemplo se dieron cuenta que si un engrane fallaba a 500 libras fuerza de carga tangencial a velocidad cero y a 250 a una velocidad V1, se especificaba entonces un factor de velocidad K sub V de 2 para los engranes de velocidad V1. Hay que tener cuidado con este factor KV porque actualmente, si buscamos la norma, van a tener valores siempre que son mayores a la unidad. Sin embargo, en la literatura de antes y la norma que ya fue obsoleta, utilizaban valores en el que el KV era menos que la unidad. Entonces, para que sepan que si ven un KV menor a la unidad, probablemente están consultando literatura vieja y una norma vieja. Actualmente este KV tiene que tener valores por encima de la unidad. Para los efectos dinámicos, en el siglo XIX, Karl Hebard fue el primero que expresó el factor de velocidad que se representa con las ecuaciones que tenemos en pantalla. De hecho, la primera ecuación de esta diapositiva en el sistema imperial, sería esta de acá, lleva su nombre, es la ecuación de Barth. Y luego la ACMA fue agregando otras ecuaciones para poder calcular ese factor de velocidad para diferentes formas de crear el perfil. Entonces igual lo tenemos casi que todo dividido en sistema imperial, que es el de uso en Estados Unidos, y el sistema internacional. Vean que depende justamente de cómo fue el perfil, si está moldeado por hierro fundido, cortado, fresado, generado con fresa madre o cepillado y perfil cepillado o esmerilado. Y tenemos igual en la izquierda la parte del imperial y en la derecha la parte del internacional. Para el sistema imperial es importante que nos acordemos que la velocidad tenía las unidades de pies entre minuto. Mientras que en el sistema internacional esta velocidad tiene unidades de metros entre segundos. Si introducimos este factor de velocidad KV en la ecuación que teníamos de Lewis para el esfuerzo, vamos a obtener estas dos ecuaciones, dependiendo de nuevo de en cuál sistema estamos. En el sistema internacional, tanto el ancho de la cara, F, como el módulo, se deben colocar en milímetros. Y si estuviéramos utilizando newtons para la fuerza, el resultado de esto me va a dar directamente en megapascales. Los resultados que se obtengan de aplicar estas ecuaciones son estimaciones aproximadas. Este método de Lewis no se debe utilizar para aplicaciones importantes. Para ellas vamos a aplicar el método de ACMA. Pero aquí es importante para que vean, vamos a ver ya con el ACMA un montón de factores diferentes, pero todo se basa en lo de Lewis, de cómo la forma del diente me llega a afectar el esfuerzo. Y tenemos el ejemplo 14-1 que vamos a desarrollar en la clase que sigue. Ahora vamos a analizar la falla de las superficies de dientes de engranes, ya no por flexión, sino la superficie de ese diente. A este tipo de falla se les suele llamar falla por desgaste. Y tenemos diferentes tipos de fallas superficiales en los materiales. Por ejemplo, la picadura, que es una falla superficial por fatiga debida a muchas repeticiones de esfuerzo de contacto que tiene magnitudes muy grandes. Tenemos también el rayado, que es una falla que se da por falta de lubricación. Y la abrasión, que es un desgaste debido a la presencia de un material extraño.
una falla por picadura en un engrane se ve como se observa acá en la imagen. Ven que aquí a lo largo del flanco, del ancho de la cara, lo que tengo es toda esa área desgastada. Noten que no se desgasta ni en la punta ni en la raíz. No es como acá ni acá en la raíz, sino más bien es donde nosotros estimamos que está el diámetro de paso. Pues si recordamos del capítulo 13, es allí donde tenemos ese contacto. Para obtener una expresión del esfuerzo de contacto superficial, vamos a utilizar la teoría de Hertz que vimos en el capítulo 3. Aquí lo que se establecía es que tenemos un esfuerzo de contacto entre dos cilindros y que este se calculaba con la ecuación que estamos viendo ahorita en pantalla, donde P es la presión superficial máxima, F, acá, ya no es el flanco, es la fuerza que presiona los dos cilindros, y L es la longitud de los cilindros, mientras que B se obtiene por medio de esta otra ecuación. Para esta ecuación ven que tenemos 4 constantes elásticas, tenemos aquí un módulo de Poisson, otro módulo de Poisson y 2 diferentes módulos de Young. Aparte de que utilizamos también los diámetros de los cilindros que están en contacto. Para adaptar estas ecuaciones a la notación utilizada en engranajes, se sustituye la fuerza F por WT entre el coseno del ángulo de presión. Cambiamos D por 2R y L por el ancho de la cara F. Si hacemos estos cambios y sustituimos nada más P máximo, ahora lo vamos a llamar esfuerzo normal C, de esfuerzo de contacto, vamos a terminar este esfuerzo de compresión en la superficie. Este es el esfuerzo hertziano que vimos en el capítulo 3. Y se puede calcular como esta tercera ecuación que tenemos acá, donde R1 y R2 son los radios de curvatura en los perfiles de los dientes del piñón y de la corona respectivamente. Y se calculan con estas ecuaciones de acá. Entonces WT la vamos a tener o la vamos a poder despejar. R1 lo tenemos acá. R2 lo tenemos acá. Las constantes elásticas las podemos sacar de los anexos. Y F es una propiedad del engrane en sí, al igual que el ángulo de presión, que va a ser casi siempre de 20 grados. Ahora, como un medio para combinar y tabular los resultados de diversas combinaciones de materiales del piñón y de la corona, AGMA definió un coeficiente elástico, o C sub P, y se establece con la primera ecuación que tenemos ahí en pantalla, en donde vean que es simplemente un coeficiente elástico porque lo único que hace es, bueno, agrupar las constantes elásticas de los materiales, P para el piñón, G para la corona o engrane. Con esta simplificación y agregarle KV, que igual está presente, la ecuación para el esfuerzo se puede establecer como esta otra ecuación 2 que tenemos acá en pantalla. Notemos que tiene un signo negativo, porque sigma C es un esfuerzo de compresión. Entonces, eso es lo que me lo está indicando ahí. Y ahora tenemos el ejemplo 14-3, que igual vamos a hacer en la próxima clase. Ahora vamos a entrar ya con lo que es el método AGMA. Y empezamos con las ecuaciones del esfuerzo. Además del factor dinámico KV que ya vimos, existen variaciones de la carga transmitida, existe distribución no uniforme de la carga transmitida sobre el diente, e incluso el espesor del aro influye en el esfuerzo por flexión. Entonces son varias cosas que tenemos que tomar en cuenta que Lewis no hacía. La metodología AGMA ideó una serie de factores para corregir el esfuerzo de flexión de Lewis y la resistencia para que asemejen lo más que se pueda a la situación real que tienen nuestros engranes. La metodología AGMA utiliza dos ecuaciones fundamentales del esfuerzo. Una del esfuerzo de flexión, que es la que vemos en pantalla, acá, y la otra que es para la resistencia de la picadura o el esfuerzo de contacto, que vamos a ver en la siguiente diapositiva.
Ven que tenemos dos. Una es para las unidades de uso común en Estados Unidos, mientras que la de abajo es para las unidades del sistema internacional. Pero vean que básicamente es lo mismo. Tenemos la carga tangencial transmitida, WT. Varía obvio las unidades, libra fuerza o newton dependiendo del sistema. Tenemos KV, que es el factor dinámico, KO, el factor de sobrecarga, KS, el factor de tamaño, PD, que es el paso diametral transversal, F, en el sistema inglés, o B minúscula en el SI, que es el ancho de la cara del elemento más angosto y va a estar en pulgadas o en milímetros. Tenemos KB, que es el factor de espesor del aro. Esta B va en mayúscula. MT, el módulo transversal métrico. Y bueno, KM, el factor de distribución de la carga. Y J o Y sub J, que es el factor geométrico. Y luego acá tenemos ahora la ecuación fundamental de la resistencia a la picadura o el esfuerzo de contacto. Y lo denotamos acá, que igual tenemos el CP o el ZE, el coeficiente elástico, con unidades de raíz de libra fuerza entre pulgada o newton metro al cuadrado. Vean que igual hay varios de los términos que se repiten de la ecuación del esfuerzo de flexión, como la carga, el KO, el KU, el KS, por lo que aquí en esta tabla se omitieron sus significados pues en los mismos del otro, solo se pusieron los que son diferentes, como el CP, el CF, el DP y el I, que es el factor geométrico de resistencia a la picadura. Ahora, antes de que empecemos a ver cómo se obtienen y calculan cada uno de estos factores, me interesa mucho que entiendan que estos son aspectos que recomienda la ACMA que tengamos en cuenta a la hora de diseñar o analizar los engranes. La norma ACMA es voluntaria, o sea, no es obligatorio que diseñemos con esto, pero lo importante es que como diseñadores tomemos en cuenta estos criterios que están en pantalla. La magnitud de la carga transmitida, si hay sobrecarga, que va a haber un aumento dinámico de la carga, el tamaño del diente, la geometría, el paso, el ancho de la cara, la distribución de la carga a lo largo de los dientes, el soporte del aro del diente, el factor de forma de Lewis y la concentración de esfuerzo en la raíz. Entonces, si no queremos utilizar el método ACMA, tenemos que asegurarnos de incluir factores o diferentes consideraciones para cada uno de estos criterios. Por eso es más fácil utilizar el ACMA, porque ya ellos nos dicen bien cómo es que los puedo utilizar. Ahora, vamos a empezar con el esfuerzo de flexión permisible. ACMA utiliza en su norma los números de esfuerzo permisible y no el término que nosotros conocemos comúnmente de resistencia del engrane. Por ejemplo, nosotros hablamos en términos de resistencia, ellos hablan en términos de números. Lo mismo aplica para los esfuerzos. Se hablan de números de esfuerzo en lugar de el esfuerzo del elemento. En el curso vamos a seguir llamándolo como resistencia y esfuerzo, pero sí es importante que lo sepan por si están leyendo la norma y ven números de esfuerzo, número de resistencia y no entienden qué es, pues es eso, que ACMA los llama diferente. Los valores de la resistencia a la flexión del engrane que se designa como S sub T se pueden determinar con la figura 14-2, la 14-3, la 14-4 y la tabla 14-3 o la tabla 14-4. Las resistencias de engranes no se identifican con otras resistencias como hemos visto del SUT, hemos visto el SE, el SY, no se relacionan para nada con ellas. Entonces, estas resistencias que encontremos acá, el ST y luego el SC, solo se usan cuando estemos en problemas con engranes. Fuera de eso, no tiene ningún valor para nosotros. En pantalla tenemos una de las gráficas de donde podemos obtener la información para la resistencia de los engranes. No las voy a colocar todas acá, la 14-3, la 14-4, porque se me va a hacer gigante la presentación. Entonces, voy a tener esta acá y algunas otras para que veamos cómo se utilizan, pero el resto están en el libro. Las figuras, lo que las hace diferentes es el tipo de material sobre el cual se tienen las gráficas. Por ejemplo, esta que tenemos acá es para aceros completamente endurecidos, pero la de la figura 14-3, por ejemplo, es para aceros nitrogrados endurecidos completamente. O sea, ahí sí
4140 y 4130. Perdón, 4140 y 4340. ¿Ok? Y bueno, notemos que en la gráfica se observan las ecuaciones para el sistema inglés, grado 1 o grado 2 en este caso, pero me lo dan en PSI. Para obtener la gráfica en el sistema internacional tenemos que ir a la norma o bien en la leyenda y la descripción de cada una de estas figuras nos dicen acá las ecuaciones para el sistema internacional. Y acá, bueno, tenemos la tabla 14-4 en donde vemos valores de la dureza superficial y el número de esfuerzo de flexión permisible. Prestar atención a las notas que vienen acá abajo, pues nos dan una guía de cuáles valores utilizar cuando se tiene un rango. Por ejemplo, vean acá que dice números de esfuerzo de flexión permisible, la última columna, y aquí para un hierro dúctil nodular ASTM A536 podemos tener ese número de esfuerzo de flexión permisible entre 22.000 y 33.000. Pero si me fijo en la nota 3, me dice que los valores menores se deben usar para fines de diseño generales, mientras que los valores superiores se pueden utilizar cuando, y me da ahí una lista. Entonces, siempre que tengan dudas, revisen las notas y la mayoría de las veces está aclarado ahí. En ocasiones, dentro de la tabla va a venir, en vez de, por ejemplo, acá, clase 20, o aquí, 5000, P6, me va a venir algo que dice, véase la tabla 8. Esta tabla 8 es la que viene en la norma. Y la norma es justamente esta de acá, ANSI-ACMA 2001 D04, o la que está para el sistema internacional es igual, la ANSI/ACMA 2101-D04. Esas son las dos en las cuales está basado este capítulo. Ahora, vamos a ver la ecuación del esfuerzo de flexión permisible. Esta nos permite determinar el esfuerzo de flexión permisible para ambos sistemas de unidades. La primera es para las unidades de uso común en Estados Unidos y la de abajo es en unidades del SI, donde tenemos el ST, que es la resistencia de flexión permisible, que acabamos de ver cómo la puedo obtener, ya sea de la tabla o de la gráfica. Un Y sub N, que es un factor de ciclos de esfuerzo, del esfuerzo de flexión. KT, factor de temperatura. KR, factor de confiabilidad. Y SF, que es el factor de seguridad ACMA. Es una relación del esfuerzo que vamos a ver ya al puro final. Y acá tenemos igual una ecuación, pero esta vez es para el esfuerzo de contacto permisible, sigma C. Igual lo tenemos para ambos sistemas y depende de varios factores, como los que se ven acá en esta tabla. Los valores de la resistencia de contacto permisible del engrane, que se designa como SC, se pueden determinar con la figura 14-5, la tabla 14-5, la tabla 14-6 y la tabla 14-7. Y los números de esfuerzo permisible ACMA, o sea, las resistencias de esfuerzos de flexión y contacto, son para carga unidireccional, 10 millones de ciclos de esfuerzo y una confiabilidad de 99%. Cuando lo que tenemos es carga en dos sentidos, o sea, alternante, como en el caso, por ejemplo, de engranes secundarios libres, que, por ejemplo, tengo un engrane aquí, hicimos un ejemplo de esto, otro engrane acá, un engrane parásito y otro acá. Entonces, él tiene una carga aquí y una carga acá, por ejemplo. Esos, si tenemos un caso de esos, ACMA lo que recomienda es que para los valores ST que consigamos, no lo utilicemos entero, sino que utilicemos un 70% de ese valor. Y ya con eso queda bien corregido. En la imagen 14-5 podemos ver la resistencia a la fatiga por contacto SC, S sub C, para engranes de acero completamente endurecidos. De nuevo, lo que vemos en la figura es para las unidades de uso común en Estados Unidos, ven que está en P6. Y aquí en la descripción tenemos la de el SI. Y de nuevo, esto es solo un ejemplo para que veamos acá. Nosotros lo que hacemos es buscar la dureza Brinell, vemos el grado
de nuestro engrane y con base a eso determinamos cuál de las dos curvas nos sirve. Igual hay más gráficas, no las pongo acá, pero para que sepan que en el libro están disponibles. Tenemos también factores geométricos que afectaban nuestra ecuación. Estos son el I y J en sistema inglés y Z sub I y Y sub J en el sistema internacional. El factor Y se utiliza en la ecuación de Lewis, acuérdense, la que vimos, para introducir el efecto de la forma del diente en la ecuación del esfuerzo. Fue la segunda que vimos, cuando estaba la imagen del diente y ahí obteníamos un factor de forma. Los factores AGMA, I y J tienen la meta de conseguir el mismo objetivo de Lewis, pero de una manera más elaborada. En este caso, ellos van a depender de la relación de contacto de la cara M sub F, que se calcula de esta manera, donde F sigue siendo el ancho de cara, no se confundan con que es una fuerza, y PX es el paso axial. En el caso de engranes rectos, MF va a tener un valor de 0. La información que presenta en el libro se aplica para engranes rectos con un MF igual a 0 y engranes convencionales con un MF mayor a 1. Entonces todo lo que veamos acá se puede aplicar si tenemos engranes de este tipo. Hay engranes helicoidales que tienen una relación de contacto baja y un ángulo de hélice pequeño, que lo que hacen es que este MF tenga valores menores a la unidad. Estos engranes no se consideran y no se puede utilizar el análisis que vamos a ver acá para este tipo de engranes. Solo se puede para engranes rectos cuyo MF sea igual a 0 y engranes convencionales, ya sea helicoidales o rectos, cuyo MF sea mayor a 1. El factor geométrico J o Y sub J de resistencia a la flexión emplea un valor modificado del factor de forma de Lewis Y. Un factor de concentración de esfuerzo por fatiga KF y una relación de repartición de la carga MN del diente. Este factor no es el de la tabla, no es el de Lewis. Este se obtiene a partir de cálculos de la norma AGMA, voy a colocarlo acá, AGMA 908-B89. Y el factor de concentración de esfuerzo se calcula con una ecuación deducida a partir de investigaciones fotoelásticas. Para engranes rectos, la relación de repartición de la carga se establece como 1. Y para engranes helicoidales que tengan una relación de contacto de la cara MF mayor a 2, podemos utilizar esta otra ecuación para calcular el MN o la relación de repartición de la carga del diente. Vean que depende del P sub N, que es el paso de base normal, y de Z, que es la longitud de la línea de acción en el plano transversal, o el LA sub B que vimos en la figura 13-15 del capítulo pasado. Igual vamos a ver ahorita cómo calcularlo de otra manera. El valor de Z para utilizar en la ecuación para engranes helicoidales se obtiene con esta primera ecuación que tenemos acá, o de nuevo sacando la distancia LAB de la imagen 13-15. Aquí tenemos un RP, un RBP, un RG, un RBG y una RP y RG son los radios de paso. RBP y RBG son los radios del círculo base que podemos calcular con esta otra ecuación que tenemos acá. A es el valor del adendum y el ángulo de presión transversal, que también es el que se utiliza acá. Tenemos que tener ciertas precauciones al utilizar esta ecuación para Z, ya que los perfiles de los dientes no están conjugados del círculo base, fue lo que vimos en capítulo 13.
Esto provoca que si uno u otro de los dos primeros términos entre paréntesis rectangulares es mayor que el tercer término, se debe reemplazar por el tercero. Entonces voy a llamar esto como 1, este va a ser 2 y todo esto va a ser 3. Si 1 es mayor que 3, entonces lo coloco acá. Si 2 es mayor que 3, lo coloco acá. Y si ninguno es mayor que 3, pues entonces 3 queda teniendo su valor original. Pero si es menor, entonces hay que cambiarlo por el que sea mayor. Además, si quitamos las rebabas o redondeamos las puntas de los dientes, vamos a provocar que el radio exterior efectivo sea mayor que la suma del radio y el adendum, que si ven es lo que estoy haciendo acá. En ese caso, cuando el radio exterior efectivo es mayor que R más A, tenemos que utilizar el radio mayor efectivo en vez de R más A. O sea, tengo que sustituir esta parte por el radio exterior efectivo, en caso de que sea mayor que R más A. Ahora, la figura 14-6 que está en pantalla se utiliza para obtener el factor geométrico J de engranes rectos con un ángulo de presión de 20 grados y dientes de tamaño completo. Uno lo que hace es buscar acá el número de dientes para el engrane del que estoy buscando el factor geométrico y luego busco acá el número de dientes del engrane de acoplamiento. Con eso elijo una curva y con el número de dientes para el engrane para el cual busco el factor geométrico, encuentro un punto. Y eso me daría el factor geométrico J. En las figuras 14-7 y 14-8 se muestran las gráficas para engranes helicoidales con un ángulo normal de presión de 20 grados y relaciones de contacto de MF igual a 2 o mayores. Estas están en el libro, no las coloqué acá. Pero para cualquier otro engrane, si no es recto como el que podemos utilizar acá, o helicoidal que cumpla con un ángulo de presión de 20 y una relación de contacto MF igual a 2, tenemos que buscar en la norma ACMA. La ANSI-ACMA 2001-D04 o ANSI-ACMA 2101-D04. Tenemos ahora el factor geométrico I, ZI, de resistencia superficial. Este factor geométrico es igual para engranes rectos y helicoidales y se obtiene mediante la primera ecuación que tenemos acá en pantalla, donde recordemos que si tenemos un engrane recto, mi MN va a tener un valor de 1. Y MG es lo que ya conocíamos de la relación de velocidades, que la puedo calcular como el número de dientes del engrane entre el del piñón o el diámetro del engrane entre el del piñón. Vean que igual tenemos dos factores geométricos o dos formas de calcular este factor geométrico y depende si tenemos engranes externos, que son como los que hemos visto, o engranes internos, que estaríamos hablando tal vez como de engranes planetarios o engranes en el cual tengo aquí una corona con los dientecillos acá y tengo aquí el engrane, igual con los dientecillos acá. Y va girando. Esto es un engrane interno, pero si tengo dos engranes de esta manera, este gira para allá y este gira para acá, estos son engranes externos. Ahora, tenemos el coeficiente elástico CP o en el Sistema Internacional ZE y estos valores se pueden calcular con la ecuación que vimos al puro inicio en la diapositiva 11 o utilizar los valores que vemos acá en la tabla 14-8. Tenemos el factor dinámico KV, que como ya vimos, lo que busca es tomar en cuenta las imprecisiones en la fabricación y acoplamiento de dientes de engranes cuando están en movimiento. ¿Qué efectos pueden provocarnos esos errores? Bueno, podemos tener imprecisiones en la generación del perfil del diente, que creo que hicimos un ejemplo de eso. Errores en el espaciamiento, el avance del perfil y el acabado. Podemos tener vibración de los dientes cuando estamos haciendo el acoplamiento. La magnitud de la velocidad en la línea de paso puede cambiar. Tenemos desequilibrio dinámico e incluso fricción en los dientes. Para controlar estos efectos, ACMA lo que hizo fue definir un conjunto de números de calidad Q sub V.
Estos números definen las tolerancias para engranes de diversos tamaños fabricados con una clase de calidad específica. Los números que van del 3 al 7 incluyen la mayoría de los engranes de calidad comercial, mientras que los números del 8 al 12 son ya calidad de precisión. Entonces, ustedes casi siempre van a estar diseñando con este tipo de valores de números de calidad, entre 3 y 7. La ecuación para calcular el KV difiere de la que vimos anteriormente en consecuencia de que están basadas en los números de calidad. Se calcula como esta ecuación que tenemos acá, que depende igual de si está en el sistema inglés o en el sistema internacional por las unidades de V. Si está en pie entre minuto, entonces utilizo esta ecuación. Y si está en metros por segundo, pues utilizo la segunda. Dependen de A y de B, donde A depende de B y B depende de este número de calidad, QV. Y el máximo factor dinámico recomendado lo podemos calcular a partir de conocer la velocidad máxima en la línea de paso, la cual la puedo determinar de esta forma. En la figura 14-9 podemos observar gráficamente esta ecuación para obtener el KV, entonces podemos utilizar la ecuación o esta gráfica. Los puntos finales que tenemos acá vienen justamente de la velocidad que acabamos de ver, que es como la velocidad máxima a la que se recomienda llegar. Y vean que depende de ese QV, entonces si ustedes lo conocen y se fijan en la velocidad en la línea de paso, pueden obtener el factor dinámico KV. Tenemos un factor de sobrecarga, KO. Este trata de tomar en cuenta todas las cargas que se aplican de manera externa en exceso de la carga tangencial nominal WT, que es la que usamos para hacer nuestros cálculos. Se determina tomando como base la tabla en pantalla que está en la figura 14-17 y la figura 14-18. Y aquí lo que tenemos es, nos fijamos en la fuente de potencia que nos está brindando la potencia del motor, qué tipo de motor es, de una potencia uniforme, tiene un impacto ligero, un impacto medio, y luego la máquina que estamos impulsando. Si es uniforme, si tiene un impacto moderado o si ya es un impacto pesado. Entonces, con base a eso, conociendo nuestra aplicación, podemos obtener ese factor de sobrecarga. Los factores de la condición superficial C sub F o Z sub R se emplean únicamente en la ecuación de la resistencia a la picadura. Aquí ya no afecta para nada la flexión. Y depende del acabado superficial, ya que puede ser afectado por el corte, el cepillado, el rectificado y el esmerilado, por los esfuerzos residuales y los efectos plásticos. Siempre se va a usar el valor de 1, porque no hay un estándar para el acabado superficial. Cuando se tenga conocimiento de que existe un efecto perjudicial, entonces vamos a tener que darle un valor diferente de 1 a SCF. Sin embargo, como les digo, esto no está normado, pero está ahí como para que uno lo tenga en consideración. Entonces nosotros podemos siempre asumir este valor de 1 que nos están indicando acá. Para el factor de tamaño KS, lo que hace es reflejar la falta de uniformidad en las propiedades del material. Va a depender del diámetro de la pieza, del tamaño de la pieza, de la relación del tamaño del diente con el diámetro de la pieza, del ancho de la cara y del área del patrón de esfuerzo. Como aún no se han establecido los factores estándar de tamaño de dientes de engranes para los casos donde haya un esfuerzo perjudicial de tamaño, este factor también tiene un valor de 1. Sin embargo, como es un factor de tamaño y nosotros ya tenemos conocimientos del capítulo 6 y las características de un engrane del capítulo 13 con respecto a la forma del diente, podríamos obtener una ecuación para el KS, como esta de acá. Esto viene de la geometría que vimos del diente en el capítulo 13 y del diámetro equivalente que vimos en el capítulo 6 con el área al 95% de esfuerzo. Y se resume en que KS se puede calcular como 1 por 192
1.192 por F, que igual es el ancho de cara, raíz de Y entre P, que es el paso, elevado a, bueno, 0.0535. Cuando estén diseñando o analizando engranes, pueden utilizar la ecuación o simplemente asignarle un valor de 1. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Sin embargo, si ustedes decidieron empezar a usar la ecuación, y esta les da un valor menos de la unidad, o sea, 0 punto algo, entonces tienen que colocar el valor de la unidad. Solo si les da mayor, podrían utilizar este factor de tamaño en lugar de utilizar 1. El factor de distribución de carga, KM o KH, lo que trata es de reflejar la distribución no uniforme de la carga a lo largo de la línea de contacto. Lo ideal es ubicar el engrane entre dos cojinetes en el lugar con pendiente 0 cuando estoy aplicando la carga. Sin embargo, a veces eso no lo podemos hacer. Entonces, el procedimiento que vamos a ver se puede aplicar si la relación del ancho de la cara con el diámetro de paso del piñón, o sea, F entre dP, es menor o igual a 2. Si tenemos engranes montados entre cojinetes y para anchos de la cara hasta 40 pulgadas. Si cumple esas tres condiciones, entonces puedo utilizar este factor de distribución de la carga. Para estas condiciones, el factor se calcula como esta ecuación que tenemos acá. K sub m es igual a CMF y es igual a 1 más CMC por CPF por CPM más CMA por CI. Y todos esos factores, adivinen, vamos a tener tablas o ecuaciones para poder calcularlos. CMC es el primero que vamos a ver y este tiene un valor de 1 si son dientes sin coronar o 0.8 si son dientes coronados. Ahora siempre me preguntaban cuál es la diferencia. Y acá la tenemos en pantalla. El de la izquierda está sin coronar, mientras que el de la derecha está coronado. Vean que lo que cambia es básicamente que se tiene como una curvita acá. En cambio, si no está coronado, pues es totalmente recto. Esa es la diferencia. Entonces, viendo el engrane que ustedes tienen, se fijan en eso y con eso determinan el CMC. El CPF lo tiene que ver con el ancho de la cara y la existencia de desalineamiento. Por eso vean que tenemos tres condiciones diferentes que dependen justamente del ancho de la cara. En caso de que este primer término, F entre 10, diámetro del piñón, sea menor a 0.05, entonces simplemente no utilizamos esto y lo sustituimos por 0,05. Si es mayor, entonces sí utilizamos ese valor que calculamos. El factor de distribución de carga, K sub M o K sub H, se calcula también dependiendo del factor CPM. Y tiene un valor de 1 si tenemos un piñón montado separado con S1 entre S menor a 0.0175 o 1.1 si tenemos un piñón montado separado con S1 entre S igual a 0.0175. En la figura 1410 que tenemos en pantalla podemos observar qué es ese S1 entre S. Entonces vean, S es la distancia total que tengo entre las líneas de centros de los cojinetes. Y S1 es cuánto me estoy desviando del centro, que es donde debería estar. Este factor CPM lo que hace es, o más bien tiene que ver con a qué posición está el piñón con respecto de los cojinetes. El factor CMA tiene que ver con la precisión durante la manufactura. Y se puede calcular como A más B por F más C por F al cuadrado. F sigue siendo el ancho de la cara. Mientras que A, B y C son constantes empíricas que vienen de la condición de los engranes. Si tenemos engranajes abiertos, o sea que están, no están en una carcasa, por ejemplo, están literal ahí en la función, expuestos al ambiente, A tiene un valor de 0.247, B 0.0167 y C menos 0.765 por 10 a la menos 4. Mientras que tenemos unidades comerciales cerradas, o sea que están dentro de una carcasa, tenemos unidades de precisión cerradas
y unidades de precisión extrema cerradas. Y todo eso, ven que depende, como bien vimos, entre más preciso sea, mejores son los valores de A, B y C. El factor de la relación de la dureza, C sub H o ZW, viene porque por lo general el piñón tiene un número de dientes menor que la corona y en consecuencia va a estar sometido a más ciclos de esfuerzo de contacto. El factor de relación de dureza solo se utiliza para la corona. Su objetivo es ajustar las resistencias superficiales, pues si tanto el engrane como el piñón se endurecen por completo, se obtiene una resistencia superficial uniforme solo si hacemos que el piñón sea más duro que la rueda. Y esto, de nuevo, se debe a que como el piñón tiende a ser más pequeñito, entonces él va a tener más ciclos de esfuerzo de contacto que los que tendría la corona. El factor se obtiene mediante la ecuación que tenemos acá en pantalla o mediante la gráfica 14-12 que tienen en el libro de texto. En la ecuación dependemos de mg, que ya lo conocemos, es la relación de velocidad, y de A'. A' a su vez es dependiente de la relación entre las durezas, la del piñón y la del engrane. Si es menor a 1.2, SA tiene un valor de 0, por lo que CH se reduce a la unidad. Mientras que si esta relación, esta razón de durezas está entre 1.2 y 1.7, ya tengo una ecuación acá, y si es mayor a 1.7, entonces simplemente coloco este valor. Si el engrane está endurecido por completo, que es lo que vimos antes, pero el piñón solo cuenta con endurecimiento superficial, o sea, no está endurecido en su núcleo, y esa dureza superficial está en la escala de 48 Rockwell C o más, se desarrolla un endurecimiento por trabajo. En este caso vamos a tener que calcular ese factor CH diferente y va a ser una función del acabado superficial del piñón o F sub P y de la dureza de la corona acoplada. Entonces, en el caso de que tenga un piñón que no está endurecido por completo, sino solo superficialmente, voy a tener que utilizar esta ecuación para el CH, donde B lo calculo dependiendo del acabado superficial del piñón FP, y ese FP lo puedo obtener si conozco la rugosidad, sacándole la raíz media cuadrática a esa rugosidad, y me va a dar en unidades de micropulgadas. Ahora hay una forma más fácil que sería utilizando la gráfica 14-13. Pero si el caso que tienen ahí no está, entonces pueden utilizar esta ecuación. Ahora, tenemos también factores de ciclos de esfuerzo que vamos a llamar como Y sub n y Z sub n, en donde bueno, recapitulando un poco, cuando empezamos a ver todo lo de AGMA, dijimos que las resistencias AGMA se basan en la aplicación de 10 a la 7 ciclos de carga. Entonces, el propósito de estos factores de ciclos de esfuerzo es modificar la resistencia AGMA para vidas que no sean 10 a la 7 ciclos. Y en pantalla tenemos la figura 14-14 que nos da el valor de Y sub n, dependiendo del número de ciclos de carga y la dureza o la superficie. Vean que acá en el área sombreada tenemos una nota, dice la elección de Y sub n en el área sombreada se ve influida por la velocidad en la línea de paso, la limpieza de los materiales de los engranes, el esfuerzo residual, la ductilidad y tenacidad del material de la fractura. Sin embargo, si no conozco nada de eso, puedo llegar y utilizar esta de abajo e irme a la segura. Acá tenemos ahora la figura 14-15 que lo que nos da es el Z sub n. Y es igual, tenemos el número de ciclos de carga y dependiendo si el material es nitrorado. El factor de confiabilidad K sub R o YZ toma en cuenta el efecto de las distribuciones estadísticas de las fallas por fatiga del material. Las resistencias AGMA que vimos
S sub T y S sub C se basan en una confiabilidad del 99%. Entonces, para valores cardinales de R, se utilizan los valores de la tabla 14-10, que es la que tienen a su izquierda. Si ocupo una confiabilidad de 50, o quiero una confiabilidad de 50, entonces el KR tiene un valor de 0.70. Si quiero una de 99 o de 90, pues aquí están sus respectivos valores. Y si tienen un valor que no es de acá, en el libro también viene una ecuación que se basa en la confiabilidad específica que ustedes requieren. El factor de temperatura, si tenemos temperaturas del aceite o del disco del engrane que llegan hasta los 250 grados Fahrenheit o los 120 grados centígrados, vamos a utilizar un KT con el valor de la unidad. Sin embargo, si la temperatura excede este límite, lo que se hace es más bien utilizar intercambiadores de calor y así reducimos el valor de la temperatura. Esto de hecho resulta más conveniente para el lubricante. Entonces KT casi que siempre va a ser 1 porque nos vamos a asegurar de que la temperatura nunca exceda los 120 grados Celsius o los 250 Fahrenheit. Y el factor de espesor del aro KB lo que hace es ajustar el esfuerzo de flexión estimado de un engrane con aro delgado. ¿Por qué? Porque cuando el espesor del aro no es suficiente para proporcionar soporte completo a la raíz del diente, acuérdense que vimos en la diapositiva cuando estamos viendo el factor de Lewis, que el punto crítico en un diente iba a ser acá en la raíz, en el punto A. Si tenemos más bien que el espesor del aro no es suficiente, no vamos a tener la falla en ese punto A, en la raíz, sino que puede ser más bien en el aro. Esta es una función de la relación de apoyo, MB, que se calcula como TR entre HT, donde TR es el espesor del aro debajo del diente y HT es la profundidad total. KB entonces se calcula con estas ecuaciones de acá, dependiendo del valor que obtuve para MB. Acá tenemos una imagen en donde podemos ver de forma más clara qué es TR, qué es HT. Y si quisiéramos podemos determinarlo gráficamente. Calculamos esta relación de apoyo, venimos acá y nos fijamos. Vean que, como decía la ecuación, casi que a partir de 1.2 tengo un valor de 1, mayor o igual. Mientras que si no, voy a tener el valor de KB descrito por la ecuación que tenemos acá, que es la misma que vimos en esta diapositiva. Ya casi que para terminar, tenemos los factores de seguridad SF y SH y se calculan si estamos en flexión de esta manera y si estamos averiguando la picadura de esta otra manera. Aquí tenemos que tener cuidado igual a la hora de comparar los factores de seguridad, pues el de flexión se relaciona directamente con la carga, mientras que el de picadura no tiene una relación lineal. Si me devuelvo a las ecuaciones de los esfuerzos, vamos a ver cuando llego acá, teníamos el esfuerzo de flexión. Y veamos que WT está en el orden de 1. Entonces puedo decir que la relación entre esfuerzo y carga es de 1 a 1. Igual cuando vimos, o todos los esfuerzos que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, tau, puede ser TC entre J, puede ser V entre A, puede ser F entre A, es lineal. Aquí tenemos el torque, la fuerza, la cortante. Mientras que si tengo un esfuerzo normal, puede ser igual F entre A, que igual es lineal, o MC entre I, que igual es lineal. Entonces, tengo una relación ahí buena. En cambio acá, notemos que tengo WT, que sí está en orden 1, pero está dentro de una raíz. Entonces acá, para el esfuerzo de contacto, de picadura, no tengo una relación lineal entre mi carga y el esfuerzo. ¿Esto de qué me sirve? Lo vamos a ver cuando resolvamos el ejemplo 2. Pero
lo que quiero que se lleven es que no puedo comparar directamente el factor de seguridad de picadura con el factor de seguridad de flexión, porque este sí tiene una relación lineal con la carga y este no. ¿Qué es lo que hago cuando los estoy comparando? El SF lo dejo igual porque tiene la relación lineal y el SH lo elevo a la 2. Con esto ya estaría teniendo una relación lineal entre la carga y el esfuerzo. Y ahora sí puedo comparar directamente estos valores. ¿Qué pasa si no lo hago? Podría darse el caso de que tengo un SF de 1.2. Si hago un SH a la 2, tenemos este 1.34. Analizando esta situación, que es la del ejemplo 2, fallaría, o más bien es más propenso a la falla por flexión, porque es menor. Sin embargo, si yo el factor de seguridad por picadura no lo elevo a la 2 y simplemente lo dejo como SH, voy a tener que tiene un valor de 1.16. Si yo hago la comparación directa, entonces digo, no, lo crítico aquí es la picadura o el desgaste, cuando eso no es necesariamente cierto, justamente porque no tiene una relación lineal. Entonces, es importante que siempre que los estén comparando, eleven este a la 2. Y con eso ya van a tener la relación lineal para poder hacer la comparación. Tenemos acá el ejemplo 14-4, que es para aplicar todo lo que acabamos de ver de los diferentes factores para un piñón recto. Y el ejemplo 14-5, que es lo mismo, pero para un piñón helicoidal. Y ya para finalizar, vamos a ver el proceso de diseño que vamos a llevar cuando estamos haciendo un acoplamiento de engranes. Recordemos que el proceso de diseño se basa, no importa cuál diseño estemos haciendo, se basa en estar tomando decisiones. Y estas decisiones tienen que estar fundamentadas, ya sea con estudios, con lo que vimos acá en el curso, con cualquier otra fuente de información que ustedes encuentren, pero tienen que estar justificadas. Para engranes rectos y helicoidales se tiene un conjunto de decisiones útiles, las cuales se pueden dividir en decisiones a priori, que son las que vemos acá, y decisiones de diseño. Entonces, las decisiones a priori son las que tengo que hacer antes de empezar a diseñar. Saber la función, la carga, la velocidad, la confiabilidad, la vida y la sobrecarga. Saber el riesgo no cuantificable, o sea, definir un factor de diseño. Elegir un sistema de dientes con el ángulo de presión, el ángulo de hélice, adendum, dedendum. Determinar relación de engranes, MG, el número de dientes en el piñón, el número de dientes en el engrane y escoger un número de calidad. Y las decisiones de diseño, ya se trata de encontrar el paso diametral PD, el ancho de la cara F, el material para el piñón, la dureza del núcleo, la dureza superficial, y luego el material para la corona, la dureza del núcleo y su dureza superficial. Los pasos a seguir luego de tomar las decisiones a priori de los engranes se muestran acá en pantalla. Y recordemos que al ser un proceso de diseño, en caso de que no tengamos resultados satisfactorios en alguno de los pasos, tenemos que devolvernos y cambiar algunas decisiones ya tomadas hasta obtener resultados satisfactorios. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Después de las decisiones a priori, voy a elegir un paso diametral. Luego examino las implicaciones sobre el ancho de la cara, los diámetros de paso y las propiedades del material que eso implica. Finalmente, elijo un material para construir el piñón y examino los requisitos de dureza del núcleo y de la superficie. De nuevo, si algo aquí no funciona, algo me da que no encaja, que va a fallar, me devuelvo, tomo decisiones diferentes y vuelvo a empezar. Y ya ahora sí, para terminar, elijo un material para construir la corona y examino los requisitos de dureza del núcleo y de la superficie. Y ya con eso, si lo hice, si tomé decisiones correctas, si me devolví a cambiarlas para que fueran correctas, voy a tener un diseño exitoso.